¿Qué sucedió con el nacimiento de Jesús, después del nacimiento de Jesús? ¿Qué pasó con María? ¿Qué pasó con José? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió después de que Jesús nació? Vimos a los ángeles, vimos las manifestaciones de nació Juan el Bautista, Elizabeth, la mujer que tenía anciana, estéril, tuvo un hijo que era Juan el Bautista. Pero después de que nació, que llegaron los sabios, que le llaman los reyes, y le entregaron oro, incienso y mirra, ¿qué pasó con Jesús? Vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1, por favor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. No, capítulo 2, versículo 21. Ahí, ahora sí, Juanito. Cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Cumplido 8 días. La pregunta es, ¿dónde vivía Jesús en esos 8 días? La ley decía que la mujer no podía salir de su casa por 40 días, que no podía tocar nada, ni siquiera ir al templo, porque tenía que ser purificada. ¿Dónde vivió Jesús 8 días? No lo dice la Escritura, pero yo deduzco que vivía ahí donde nació, porque la mujer no podía salir, porque tenía que ser purificada. Y entonces llegan y circuncidan a Jesús. ¿Para qué era la circuncisión? ¿Alguien lo recuerda? Era un pacto. Era un pacto que Dios le había dicho a Moisés: todo varón será circuncidado a los 8 días. Fíjense qué increíble. ¿Por qué a los 8 días? En 1935 se publicó un estudio de un doctor H. Dunn, que decía que el bebé no produce vitamina K. La vitamina K la va produciendo y paulatinamente, conforme va creciendo, y llega a su máximo a los 8 días de nacido. Si la vitamina K, a ver si la doctora me corrige, no es producida, entonces en el hígado no se produce una sustancia que es la que coagula. Entonces, si el niño tenía una herida o era circuncidado antes de los 8 días, podías morir desangrado. ¿Quién le dijo eso a Moisés? Dios. Pero hasta 1935 se descubrió. Fíjate lo que es Dios, el creador del cuerpo humano. Él conoce todo cuanto tú eres, cuanto tienes. Si a ti te duele una muela, ¿crees que Dios lo sepa? Todo. Él lo sabe todo. Todo. Bueno, dice que Jesús fue circuncidado. Ahora, la circuncisión era para un pacto con el Padre. Las primeras gotas de sangre del Hijo de Dios fue en ese momento. Ahí se derramó las primeras gotas de sangre. ¿Qué necesidad tenía Jesús de circuncidarse? Si Él venía a cumplir, era Dios que venía a cumplir lo que había quedado con el Padre. ¿Se acuerdan que el Nuevo Testamento dice: ¿me has preparado el cuerpo, Padre, para habitar entre los hombres? A través de un niño. Pero como venía de María, la parte humana tenía que ser circuncidada. Entonces, la circuncisión fue el pacto que hizo Jesús como hombre en la tierra. ¿Qué hubiera pasado si no cumple ese rito? Entonces no hubiera cumplido con toda la ley. Pero Él derrama sangre para cumplir el pacto. Bueno, dice que pasaron 8 días. ¿Y quién le puso el nombre de Jesús? El ángel. Recuerdan que el ángel dijo a María: y vas a tener un hijo y se llamará Jesús, que significa Salvador, Mesías, el ungido, Cristo el ungido. Versículo siguiente, por favor, Fer. Y cuando se cumplió
generación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. El siguiente, por favor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que se abriere en la matriz será llamado santo al Señor. El siguiente. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Quiere decir que a los 8 días, pero al cumplir los 40 días, la cuarentena, María podía salir. Entonces va al templo, a Jerusalén, a presentar al niño, a presentarse primero a ella y José para su purificación. En el libro de Levíticos la ley decía que la mujer tenía que presentarse y llevar un cordero, o si era pobre tenía que llevar un par de tórtolas o un par de palominos a los 40 días. Y en esos 40 días, si fue el primer hijo varón que había abierto la matriz, lo iba a consagrar a Dios, porque la ley decía, Dios le había dicho a Moisés que le consagrara todo primogénito, ya sea de hombre, primer nacido, que había abierto matriz, de hombre, de humano o de animal. Todo tenía que ser declarado, apartado para Dios. Y entonces María y José deciden ir a purificarse. Ahora, ¿qué llevaron en las manos para ofrecer? Un par de palominos. ¿Verdad? ¿Eran pobres? Dice la escritura que si tenían dinero llevaban corderos, pero si eran pobres, de escasos recursos, llevaban ¿qué? La pregunta es, ¿eran pobres? Y entonces, ¿dónde está el oro que le llevaron los magos? ¿Qué sucedió con eso? La purificación era para ella, no para Jesús. El sacrificio de la purificación era la ofrenda ¿de quién? De María, no de Jesús. Muy fácil hubiera agarrado a María y hubiera comprado un par de corderos y los hubiera llevado y se hubiera sentido rica. Pero era una pareja joven que empezaba a hacer su vida, y como cualquier joven que se casa, empiezan desde abajo. Ella respetó la economía del Señor. ¿O no le llevó oro los sabios? ¿Qué tanto oro le llevaron? ¿Pura chapita de oro? Si buscaron 2 años y llevaron una caravana gigantesca, se debieron haber llevado barras y oro. Pero era para establecer el reino del Señor. ¿Cómo sabemos que Jesús, María y José administraron el dinero de Jesús? Porque Jesús vistió como ¿qué? Como rey. No vistió con trapos. La prueba está que en la muerte le quitaron la túnica y la querían. Se le echaron suerte, se la pelearon los soldados. Entonces, fíjate la administración de Dios. La ofrenda era de ellos mismos. Cuando tú das una ofrenda a la iglesia, se la das al pastor, dice, esta es mi ofrenda para la obra de Dios. Es tu ofrenda. No es para el pastor. ¿Estamos de acuerdo? Es para la obra de Dios. La ofrenda que se le dio a Jesús, que le dieron los magos, era para el Señor. Cuando la ofrenda llega, los palominos llega con la condición de pobreza de José y de María. Ellos eran pobres, era su purificación, ellos tenían que dar de lo de ellas, no de lo que tenía Jesús. Jesús recibió el reino a los 30 años y de ahí comenzó a administrar el reino. El oro era para administrar el reino, para proclamar el reino. Tu ofrenda debe ser para proclamar el reino. Cualquier iglesia que se quede con las ofrendas está incumpliendo la ley. Una cosa es la ofrenda y otra cosa es el diezmo. El diezmo, dice la escritura, que es para sostenimiento, para pagar la luz, el agua. Si el pastor viene con el diezmo,
también lo puede usar. Pero si no vive para la de Dios, no hay problema. ¿Estamos claros? Bueno, ¿qué sigue? Dice que José y María. ¿Quién me busca José? ¿Dónde está José y María? La madre. José y madre. Sí, ¿qué versículo es? 33. Bueno, vamos para allá. ¿Nos quedamos en cuál? 24. 24. ¿Me lees el 25, por favor? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Quién es ese personaje Simeón? No habla la escritura de dónde viene ni qué hacía, pero dice que tenía unas cualidades. Hombre justo. Dice la escritura que no hay un justo, pero aquí habla de un justo. ¿Quién lo justificó? ¿Por qué lo justificó? Porque vamos a ver más adelante. Que era piadoso. ¿Qué significa una persona piadosa? Una persona piadosa es una persona que le teme a Dios y que es sensible al dolor ajeno, que a través del amor de Dios puede sentir el dolor. Por ejemplo, una persona que va al hospital y ve el dolor ajeno, se apiada de él y va y ora por él. Si tú ves a una gente en la calle, te apiadas y oras. Por eso son los ministerios. Las personas que van, por ejemplo, a los centros de rehabilitación, se apiadan de ellos. Son personas que son piadosas. Entonces este hombre tenía esa característica. Servía a Dios. Pero no sabemos de quién es. Su nombre significa Dios ha oído. Dios ha escuchado. Pero la otra característica era que tenía la esperanza. ¿Esperaba qué? La consolación de Israel. ¿Cómo esperas la consolación? ¿Qué esperas tú en este año? ¿O qué esperas en tu vida? ¿Quién era la consolación de Israel? ¿Quién tenía que llegar? El Mesías. Esperaba a Jesús, la primera venida de Jesús. Entonces era una persona que estudiaba la palabra de Dios, que la palabra de Dios la había entendido, que buscaba a Dios. Y entonces se va a llegar el Consolador. ¿Quién es el Consolador para nosotros? Llegó. El Consolador llegó. Bueno, dice que esperaba y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, pensemos esto. En ese tiempo no se había derramado el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Incluso David sabía que decía, no me quites tu Espíritu Santo. Porque sabía que venía en alguna persona y se apartaba. En estos tiempos no. En estos tiempos, ¿dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. En nosotros. Si está en nosotros, está en todo lugar. Es la obra del Consolador. Y cuando decimos, ven el Espíritu Santo, ¿qué estamos diciendo? Si está aquí o no. Como si estuviera lejos. Más bien tenemos que decir, manifiesta el Espíritu Santo. Porque Él está en todos lados. Está aquí y donde andes, está contigo. La manifestación es diferente. No se manifiesta. Pero dice que este hombre, el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Estamos de acuerdo? Encima de él. ¿Recuerdan qué hacía el Espíritu Santo cuando sacó al pueblo de Israel? Lo guiaba. ¿Cómo lo guiaba? Con la nube. Estaba sobre ellos. Entonces los iba guiando. Eso era en el Antiguo Testamento y era en este momento. ¿Verdad? Siguiente frase, por favor. ¿Quién me lo Y lee? le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Tenía que ver al ungido. ¿Quién era el ungido? Jesús. ¿Qué significa ungido? El que tenía empapado de la presencia del Padre. ¿Verdad? Del Señor. El ungido del Señor. El ungido de Dios. Pero
tenía que entrar en el mundo de las revelaciones. Fíjate, estaba sobre él. Él estudiaba la palabra. Pero entró en el mundo de las revelaciones. La revelación, no hay otra revelación. Cualquiera que te diga, el Señor me dijo esto, si no está en la palabra, no es del Señor. ¿Estamos claros? Porque dice la Escritura que no se va a añadir nada, que todo está en la palabra. Entonces, tu palabra, tu revelación, debe estar conforme a la palabra. Este es tu filtro. Si tú tienes una revelación y dices, es que el Señor me dijo sí, búscalo en la palabra y Él te va a confirmar. Si está en la palabra, es de Dios. Si no, te comiste unos cacahuates ahí muy fuertes. Todo debe estar en la palabra. No hay revelaciones nuevas, ¿o sí? Ya está en el Apocalipsis. Ahí está el libro de las revelaciones. Todo está en la palabra. Entonces este hombre que no sabemos de dónde viene, estaba, esperaba, le había dicho al Espíritu Santo que no se iba a morir. Entonces ya era viejo, probablemente ya era un anciano. Él decía, ay, ya me duele, ya ando por aquí, no te vas a morir hasta que veas el ungido. Está bien. Siguiente, por favor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y movido por el Espíritu. ¿Era el sacerdote? No era el sacerdote. Pero tenía el Espíritu Santo. Buscaba, le creía y tenía revelación. Las revelaciones vienen a través de la palabra. La iluminación, cuando Moisés estaba en el monte con el Señor platicando, se le revelaba la palabra, se iluminaba su rostro. Y entonces este hombre llegó un día movido. Por eso hay citas divinas. Hay citas que Dios te trae, te lleva a un lugar para algo específico. Y dice que en ese entonces María llegó, se cumplieron los 40 años y ellos, digo, 40 días, y ellos, cumplidores de la ley, dijeron, vamos a llevar. Siguiente, por favor. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo. ¿Qué hizo él? Imagínate que llegas aquí, que llega Raúl aquí, lleno del Espíritu Santo. Está el pastor compartiendo, se va a presentar un niño y viene y se lo quita a la mamá y lo toma en los brazos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sintió él? ¿Por qué lo hizo? Y bendijo a Dios diciendo. La palabra bendición, nosotros podemos bendecir a Dios. En el hebreo original es alabó a Dios. Por ejemplo, tú puedes decir, Señor, te bendigo. Dios te bendigo. ¿Cómo vas a bendecirlo tú? Eres un gusano. Él te bendice, ¿o no? Tú lo puedes alabar, glorificar. Entonces, cuando uno dice, te bendigo Dios, piensa en que lo adoras, lo alabas. Porque ¿quién es el hombre? El Señor dice, recibo tu bendición o recibo tu adoración. Tu adoración. Me estás adorando, ¿verdad? Entonces en el hebreo original dice, adoró a Dios diciendo. Siguiente, por favor. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Despides a tu siervo en paz. ¿Me puedo morir? ¿Por qué? En paz. Porque ya lo tomé para mí. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿qué haces? Lo tomas en tus brazos. Lo haces tuyo. ¿Por qué el sacerdote no tuvo la sensibilidad de saber que el niño que le estaban presentando no era hijo de Dios? Porque hay palabras que puedes estar sentado y es una palabra de Dios
y no la tomas en tus brazos. Simplemente estás pensando que a qué horas vas a cargar gasolina. Y se te va la onda, no la tomas. La palabra de Dios, el verbo se estaba haciendo carne. Este hombre había estudiado la historia, los libros antiguos, y cuando vio al niño dijo, lo vi. Léeme el siguiente, por favor. Porque han visto mis ojos tu salvación. Fíjate, se lo reveló al lado. Porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando dice tu salvación, es al Salvador. ¿A quién esperaba él? Al Salvador. ¿Por qué no aparece el nombre de los sacerdotes? Porque los sacerdotes se habían vuelto religiosos. Daban bonitas pláticas, un bonito ambiente, pero no la palabra. Y este hombre buscó la palabra. Y este hombre, la palabra la entendió, se le reveló. Y cuando lo vio, dijo, este es el Salvador. ¿Cuántas personas estarían en el templo? No me dice la escritura, pero seguramente había muchas, porque era la presentación de los niños, o de ese niño. Era un día especial, pero él decidió tomarlo. Y entonces dice, mis ojos han visto mi salvación. Cuando tus ojos voltean al cielo y dices, Señor, tú me has ayudado hasta ahorita. He visto tu salvación en mi vida. ¿Qué es lo que haces? Vamos adelante. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Comienza a sacar palabra de tu boca, Dios, profética. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Por qué? Si nada más estaban un puñado de gentes como ahorita. No eran todos los pueblos. Al siguiente, por favor. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué es una profecía? Una profecía es para consolar, para exhortar, para animar. ¿Qué viene a hacer Jesús? Una luz. ¿Para quién? Para los gentiles. Para la revelación de nosotros. Acuérdense que muchos judíos no creen en Cristo. Lo rechazaron. Bueno, el evangelio va a llegar a los judíos, pero dice que se va a revelar a nosotros. A nosotros. ¿Es una palabra para nosotros? Sí. Y gloria de tu pueblo Israel. ¿A quién glorificamos nosotros? ¿Por quién oramos? Por Israel. Porque de ahí viene el Mesías. Entonces, esta es una palabra profética. Comenzó a profetizar. Siguiente, por favor. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Aquí está. José y su madre. ¿Por qué no dice y su padre y su madre? Piénsenle. ¿Por qué no dice el padre y la madre? ¿Por qué dice José? Porque José no era el padre. La madre era María. Ella sí había concebido, pero José no era el padre. Cuando llega una persona y dice, mi papá y mamá, y cuando no es su papá es José y Pedro y María. Borren eso. Bueno, ¿borrado? Entonces, él mismo, fíjense, está teniendo una revelación. Por eso este año tenemos que entrar al mundo de la revelación. Tú tienes que entrar al mundo de la revelación. Yo tengo que entrar al mundo de la revelación para poder entender los tiempos. Muchos oramos, que este año nos vaya bien, que nos prospere, que no suba la gasolina, que se llenen las gasolineras, todo el huachicol. Pero tenemos que entrar al mundo de las revelaciones.
¿Cómo vamos a entrar al mundo de las revelaciones? Estudiando su palabra. Estudiando su palabra. Están en la presencia de Dios, en la profundidad de Dios. Sí, hermano. Siguiente, por favor. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Este está puesto para caída. La palabra caída habla de tropiezo. Y tropiezo es en la roca. En el Nuevo Testamento la Escritura dice que hay de aquel en que la roca caiga sobre él. Porque dice que se desmenuzará. Quiere decir que muchos traerán juicio. La roca es Jesús, la roca es nuestra salvación, pero hay de aquel en el que caiga, que tropiece la roca. Porque trae juicio. Pero la otra parte es para levantamiento de muchos en Israel. Los que creen, entonces estamos sobre la roca. Y sobre la roca crecemos. La parte fundamental de nuestra historia como cristianos es bajarnos. Como Jesús se bajó y se vino a una pareja muy pobre, siendo rico, vino a habitar entre los pobres que tenían nada más 2 tortolitas para dar a la iglesia. La roca está ahí. Y dice la Escritura que esta y será señal que será contradicha. ¿Cuándo vimos que las señales eran contradichas? Al mismo Jesús le dijeron que lo que hacía era del diablo. ¿Era una señal contradicha? Sí. Sí, si esto no es de Dios, decían los fariseos, los religiosos, esto es del diablo. El mismo Jesús le dice, bueno, si el diablo viene y si el hombre a través del diablo adora a Jesús, el diablo ya se convierte en bueno. Esto es más fácil. El diablo nunca va a adorar al Señor. Entonces era una señal de contradicción. Siguiente, por favor. Me dice al cuarto palabrón, ¿me dices? Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Fíjese, Simeón está elevando un canto. Cuando nace Jesús, todo es canto, es adoración, es alabanza. Y tenemos el canto de ¿quién? De María. Tenemos el canto de ¿quién? De Juan Bautista. Tenemos el canto de ¿quién? De Simeón. Y todavía hay un canto que es el de Elizabeth. Cuando María se presenta con Elizabeth, comienza a hacer como un poema, como un salmo. Y aquí Simeón está cantando. Por eso, a todos los de la alabanza, cuando estén llenos del Espíritu Santo realmente, empezarán a componer nuevos cantos nuevos. Dice que está cantando y dice que esa espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué le está diciendo a María? Que la palabra de Dios es como espada de doble filo, ¿no lo dice la Escritura? Que penetra el alma, las coyunturas, el hueso y hasta el tuétano. Entonces la palabra de Dios, esto que te estoy diciendo, te va a penetrar y te va a doler. El proceso que tiene María como la madre, no le está diciendo a José, se lo está diciendo a ella. Es el proceso de Cristo hasta llegar a la cruz. Cuando María está viendo a su hijo en la cruz que está muriendo y le dice, mujer, he aquí tu hijo, ¿se acuerdan? A Juan se lo dice. Entonces ella le está diciendo, pero la palabra dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando tú ves esta escena del dolor de María y de Jesús en la cruz, de las mujeres que están ahí, ¿no se te revela la palabra de Dios y te contrista el corazón? Es como una espada, comienza uno a llorar. Por eso el día de la Pascua nos sentimos acongojados, porque vemos la escena. Y esto va a ser revelado para muchos. De hecho, el soldado aquel que estaba en la cruz dijo, realmente este es el Hijo de Dios.
Siguiente, por favor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Me lee el otro, por favor, pastor? Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Hasta ahí nomás. Me regresa al anterior, por favor, 36. Dice, estaba ahí otra mujer, Ana. ¿Cuántos años tenía Ana? Dice que era viuda. Tenía 84 años y era viuda desde los 7 años. Desde 7 años de casada. 7 años y 7 años de casada. Tenía 84. 91. Más 7 años. 91. Entonces, ¿cuántos años se casó? Como de 15 15. años. Como Tenía 105. Tenía alrededor de 105 años. Pero dice, tenía varias características. Era de edad avanzada, había vivido con su marido desde su virginidad, tenía 105 años. Adelante, quiere decir que probablemente quedó viuda a los 21, 22 años. No se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche. ¿Cuál era la característica? En el mundo cristiano debes de tomar decisiones. No debes de ser tibio. Esta mujer viene de la tribu de Aser. La tribu de Aser significa gozo. Ana significa, que mejor que le recuerdo que es dadora. Y de la tribu de Aser, su padre se llamaba Fanuel, que significa Dios escucha también. Dios me escucha. Fanuel. Y entonces, venía de una familia que Dios escuchaba. Venía de una familia bendecida, pero ella era dadora. Se cumplía la ley. Tenía 106 años. ¿Qué es lo que pasó con ella desde su juventud? Cualquiera pudo haber dicho, ¿por qué no se volvió a casar? Otro diría, bueno, es que a lo mejor estaba muy feita. Pero a alguien le gustó, ¿verdad? ¿A alguien le gustó? Tal vez no tuvo hijos. No tuvo hijos, por eso se dedicó al templo, ¿no? Por eso se consagró a Dios. Se consagró a Dios. Dijo, yo ya viví casada, me voy a consagrar a Dios. Y entonces dice que iba, ¿y cuál era su característica de ella? ¿Me ves el siguiente, por favor? Dice, el 37, por favor, ¿qué es? Sirviendo, no se apartaba del templo, sirviendo. La pregunta es, ¿tú le sirves a Dios? En un silencio. Medias tiendas. Este año tienes que servirle a Dios. Sí, Mira, este año vamos a hacer algo diferente. Vas a buscar una persona, ya sea un primo, un pariente o alguien que no conozcas, o alguien de la calle, o el que vende periódicos, o el que tú quieras, el que Dios ponga en tu corazón. Y vas a darle seguimiento. Alguien que esté en una necesidad. Alguien que tal vez no tenga que comer y le tengas que llevar de vez en cuando una despensa, le tengas que visitar de vez en cuando. Alguien. O puede ser algún anciano. Puede ser alguien grande que diga, yo lo voy a visitar de vez en cuando. Pero procura tener a alguien. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios ponga en tu corazón a alguien para que tú le sirvas a Dios. Porque el servicio que hacía ella era en el templo, de día y de noche. Ella no quiso casarse. Probablemente, seguramente tuvo muchas oportunidades y muchos consejos que le dijeron, cásate, estás joven. ¿Qué andas haciendo ahí de aleluya? Todo el día ahí en casa de oración. Metido. Cásate. Pero ella decidió servirle a Dios. Con ayunos
y oraciones. O sea, matando el cuerpo, sus necesidades físicas de la joven, lo hacía con ayunos y buscando a Dios. La forma como puedes tú permanecer en un lugar, ¿cómo es? Mata tus deseos. Para que no caigas en tentación, ¿qué tienes que hacer? No pueden ayunar, no pueden orar una hora, con ayuno y oración. Ella, seguimos adelante, por favor. Está presentándose en la misma hora, ¿citas divinas? ¿Casualidad? Jesús llegó y se aparece Simeón y se aparece Ana. Citas divinas. Personas que buscaban a Dios todos los días de su vida encontraron su respuesta. Dice, daba gracias a Dios. Una mujer que agradecida. ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios por tu vida? Por la vida de tus hijos, de tus seres queridos. Una mujer agradecida. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿En qué se convirtió? En un evangelista. ¿De cuántos años? Entonces no pongas pretexto de que tienes tantos años que ya te cansas, que hoy no voy a ir a la iglesia, que me siento cansado. Tenía 106 años. Como que Dios nos da un coscorroba. Ay, no. Como que hoy tengo frío. Tenía 106 años. Iba a las citas divinas. 2 personas que Dios le dio el privilegio de tener citas divinas. Uno lo abrazó a Jesús, y la otra proclamó y le dio la gloria a Dios. El Simeón dijo, ya me puedo morir, ¿o no? ¿Cuántos años tenía? No hay edad ni excusa para servirle al Señor. Tengo riumas, pues te las quitan al Señor, te ponte a changar. Tenemos que servirle a Dios. ¿Qué caso tendría tener una iglesia tan grande y servir? Mejor 2 personas, ¿o no? El que ve la gloria de Dios y tiene la revelación, y aquella evangelista que no le importa el demás. Salió a la calle a compartirle. Dice, a todos los que esperaban la redención de Jesús. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Amén. Bueno, este año vamos a hacer algo personal. Tienes que tener revelaciones. Tienes que dejar lo que te estorba. ¿Qué te estorba para seguir a Dios? ¿Qué me estorba? No va a decir el marido, por favor. Eso no. Pero hay cosas que nosotros mismos nos vamos poniendo y al final son estorbos en nuestra vida. ¿Qué te podría estorbar? La flojera. ¿Vale? El pero. El fútbol, el deporte, las fiestas de los sábados. ¿Por qué el Señor nos puso el sábado? Si el sábado es de fiesta. Porque tenemos que poner prioridades. ¿Cuál fue la prioridad de Simeón? ¿Cuál fue la prioridad de Ana? Servirle al Señor. Que nada te quite el amén. Miren, es muy fácil ver cuando uno llega aquí, recibe a Cristo como Señor y yo le quiero servir. Y pasa un año, y pasan 2, y se va a pagar, se va a pagar, se va a pagar. ¿Cuántos años tenía esta joven anciana? Esta muchachona. Ha llegado y siempre le sirvió. ¿Tuvo su regalo? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿te hubiera gustado ser Simeón? Ellos ya no vuelven a aparecer en la Biblia, nada más aparecieron aquí. ¿Te hubiera gustado ser Simeón?
abrazar a Jesús, tomarlo en tus manos, tú puedes ser Señor, porque Cristo vive. Nada más es cuestión de que lo veas y que tengas la revelación de que Él está aquí. ¿Tú puedes ser Ana? Sí, porque tú esperaste la redención de Israel y ya llegó el Consolador. Amén. Amén. Elizabeth, ¿te llamas? Sí. ¿Que te gustaría recibir a Cristo en tus brazos? Sí. Ponte de pie, vamos a hacer una oración. Ven conmigo. Te vas a llevar a Cristo en tu corazón. ¿Sí? Póngase de pie. Vas a repetir la oración. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todo lo que he hecho. Pero estoy aquí porque busco tu presencia. Jesús, hoy te abrazo y te tomo para mí. Reconozco que viniste a la tierra por mí. Y por mí estuviste en la cruz. Y por mí has resucitado. Porque me amas. Jesús, ven a mí. Te abro mi corazón. Sé tú mi Señor. De ahora en adelante te voy a amar. Gracias, Jesús. Amén. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por el corazón de Isabel que tu Espíritu Santo en este momento pueda tocar con fuego, que ella pueda sentir el calor de tu presencia, tu soplo de vida. Y lo que ella ha dicho y ha hecho, Señor, no se reduce de recibirte como tu Señor y Salvador. Y tu palabra dice que tú no te vas a avergonzar de Dios. Señor, que de hoy en adelante camine conforme a tu voluntad, sea guiada por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas felicidades. Dios te bendiga. Bueno, qué felicidad de momento, de recibir a Cristo, de tener la revelación. Pero ahora vamos a otra cosa. Vamos a celebrar que Cristo murió por nosotros. ¿Qué les parece? Vamos a